comenzar a grabar ya. Y vamos a ver entonces ahora un poco más acerca del estrés biótico. Y este es el estrés que está producido por factores ambientales, pero que son factores bióticos, es decir, son organismos, ya sea microorganismos o organismos pluricelulares como nematodos y insectos, y también algunas plantas, porque hay algunas plantas que son, que ustedes conocen como malezas, que en el fondo también afectan y generan un estrés biótico en la planta que ustedes están estudiando o el cultivo de interés que se está produciendo. Y el estrés biótico está generado por el ataque de distintos organismos, que pueden ser microorganismos, y en ese caso uno habla de infecciones, cuando las plantas están afectadas por microorganismos, al igual que cuando los animales están afectados por microorganismos, se llama una infección. Cuando están afectadas por animales, se llaman pestes, y también uno puede hablar de pestes que son malezas, que también se denominan pestes cuando son plantas. Y las plantas, ya conversamos de que son organismos sésiles, por lo tanto, requieren reaccionar y defenderse, responder al patógeno o al organismo, sin poder desplazarse a otro lugar. Y la planta está continuamente en contacto con estos estresores, con estos organismos, claro, con estos factores bióticos. Y la planta no está constantemente enferma. Entonces, a pesar de que siempre está en contacto con microorganismos, con insectos, no está siempre enferma, porque tiene que haber un equilibrio entre la planta, donde la planta se está defendiendo y logra estar sana, y ahí hablamos de que la planta, el estrés biótico no superó las barreras de defensa de la planta. Cuando el estrés biótico no supera la barrera de defensa de la planta está sana. En cambio, cuando el estrés biótico logra superar las barreras de defensa de la planta se enferma. Y los cultivos se enferman y finalmente mueren. Entonces, existe un mecanismo que permite que la planta esté sana, incluso cuando está en contacto con estos microorganismos, o con los insectos, o con algún factor biótico. Y ese tipo de mecanismos son los que yo les voy a contar hoy día. Entonces, ¿cómo se protegen las plantas? Existen dos tipos de defensa que tiene la planta. Una de ellas son barreras defensivas. Una de ellas son las barreras defensivas, que son estructuras físicas o ciertas estructuras de la planta que dificultan el ingreso de los patógenos. Y por otro lado, hay algo que se llama inmunidad vegetal, que es la maquinaria celular que reconoce a los agentes patogénicos y que gatilla y que induce una respuesta de defensa para frenar el ingreso del patógeno. Las barreras defensivas son más que nada físicas, mientras que la inmunidad vegetal es una respuesta. Para que exista inmunidad vegetal tiene que haber un reconocimiento de los patógenos y el establecimiento de una respuesta que solo se activa una vez que el patógeno es reconocido. Las barreras defensivas las voy a mostrar ahora, están clasificadas de distintos tipos. Hay algunas que son modificaciones de la pared vegetal. La pared vegetal en sí es una barrera defensiva de las plantas, porque porque la pared celular es una estructura de polisacáridos que impide el ingreso de los patógenos. Cuando ya hablamos de una pared secundaria, como la vimos en la clase pasada, es aún más difícil para los patógenos, sobre todo los microorganismos, ingresar. Y además, las hojas, las plantas, tienen una cutícula de cera que también impide el ingreso de los patógenos.
Y las plantas también tienen otro tipo de estructuras especializadas, que se pueden considerar como barreras de defensa. Estos son los tricomas y las espinas. Las espinas es bastante obvio, porque generan una barrera física contra factores abióticos de gran tamaño. Evitan que, que los animales se las coman, pueden evitar que algunos insectos también se posen sobre ellas. Y por otro lado están los tricomas. Nosotros ya vimos que eran los tricomas, ustedes los vieron en el microscopio. Los tricomas son estas células especializadas, cada tricoma es una célula especializada, y ellos tienen o pueden contener distintos metabolitos en su interior. Aquí ustedes ven dos tipos de tricoma. Un tricoma que es como el que ustedes vieron en el tomate, que es largo, y hay un segundo tipo de tricoma que tiene esta estructura especializada acá arriba, donde se acumulan un gran número de compuestos. Muchos de estos compuestos son nocivos para los agentes causales de enfermedades. Pueden ser nocivos, pueden ser como repelentes para insectos, pueden ser tóxicos para microorganismos. Entonces estas estructuras son parte de la barrera de defensa que tienen las plantas. Y seguimos entonces con la inmunidad vegetal. La inmunidad vegetal es algo que a mí particularmente me gusta mucho porque es el área de trabajo que yo tengo. En el laboratorio acá estamos estudiando mecanismos de defensa del tomate, del cerezo y del durazno contra los patógenos, principalmente contra bacterias y contra hongos. Entonces, les cuento cómo está funcionando esto. El sistema inmune de las plantas es muy parecido a la inmunidad innata que tienen los animales superiores. Los animales superiores, los animales como nosotros, tienen una inmunidad innata y una inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida es la que ustedes seguro han escuchado mucho, que tiene que ver con, con el reconocimiento de algunos epítopes para activar los linfocitos B o los linfocitos T para liquidar primero los linfocitos T y luego los linfocitos B para activar y generar anticuerpos. Eso se llama, es un sistema inmune humoral, porque depende de ciertos grupos celulares. El sistema inmune de las plantas, todas y cada una de las células vegetales puede reconocer a los patógenos. Genera un tipo de respuesta que implica un cambio en la concentración de hormonas, reprogramación génica, modificación de la pared celular y muerte celular programada en algunos casos. Y todas las células de la planta tienen la capacidad de reconocer a estos patógenos. Y es parecido a lo que pasa con las células humanas y con el sistema inmune que tienen los insectos, que es un sistema inmune celular, pero que está en todos los tipos celulares y no solamente en el sistema, no solamente en los linfocitos. No en células especializadas, sino que en todas las células. Y estas células tienen algunos receptores que se denominan los receptores PRR. Estos receptores PRR reconocen patrones moleculares asociados a patógenos, o de la sigla en inglés, Microbial Associated Molecular Pattern. Estos patrones moleculares asociados a patógenos son reconocidos por estos receptores PRR. Se llaman patrones moleculares asociados a patógenos porque son ciertas moléculas que están solo en los patógenos, o en verdad están solo en los microorganismos, porque claro, son patrones moleculares asociados a microorganismos. Un ejemplo bien típico es que las bacterias gram negativas, como la Escherichia coli o la Pseudomonas, tienen un tipo de lípido en la pared externa, en la membrana celular externa, tiene un tipo de lípido que se llama el lipopolisacárido. Y existen receptores en planta y en humanos capaces de reconocer estos lipopolisacáridos. Y al reconocer el lípido polisacárido, que es un lípido característico, un patrón molecular de las bacterias, se activa la respuesta de defensa.
Ejemplos de estos patrones moleculares son el LPS, como ya les dije, el lipopolisacario, la flagelina. Las bacterias tienen estos flagelos que están compuestos por monómeros de proteínas llamadas flagelina. Y esta flagelina puede ser reconocida por algunos receptores que tienen las plantas. Y así pueden reconocer que hay una bacteria en el exterior. Si bien la especificidad no es muy alta, porque reconocen bacterias. Estas bacterias que se reconocen pueden ser patogénicas o podrían ser no patogénicas. Pero durante la presentación yo les voy a mostrar cómo este reconocimiento tanto de bacterias patogénicas como de no patogénicas es una ventaja y no una desventaja. De los hongos pueden reconocer unas enzimas que se llaman silanasas, que lo que hacen es, estas enzimas silanasas del hongo degradan la pared celular de la planta. Entonces, al degradar la pared celular de la planta, el hongo va ingresando al tejido de la planta. Y hay otro tipo de componentes que son típicos de los hongos, que es la quitina. La quitina es una molécula de la pared celular del hongo que puede ser reconocida por estos receptores de la planta. Okay. Entonces, en una condición normal, la planta reconoce a la bacteria y se activa una respuesta de defensa que permite que la planta esté sana. Y esa es la base. En un equilibrio esto va a ser así. La planta va a reconocer a la bacteria y va a mantener una condición sana a través de una respuesta de defensa. Sin embargo, en la naturaleza las bacterias han evolucionado de tal forma que tienen un sistema para introducir unas proteínas en las plantas, en la célula de la planta, unas proteínas que se llaman efectores ABR. Estos efectores ABR inhiben en distintos niveles la respuesta de defensa mediada por estos receptores PRR. Las bacterias que tienen esta capacidad son las bacterias que son patogénicas. Las bacterias que pueden producir enfermedad tienen esta capacidad. Producen estos efectores ABR, los insertan en la planta e inhiben la respuesta de defensa de la planta, cambiando el equilibrio hacia la enfermedad. Porque la planta ya no puede montar su respuesta de defensa correctamente, la monta mal, y producto de esto se genera una enfermedad. Producto de esto no puede frenar el avance del patógeno y terminamos con una enfermedad en las plantas. ¿Okay? Hay muchos ejemplos de patógenos adaptados, que seguro ustedes han escuchado. La botritis, por ejemplo, este es un síntoma en árboles, y este síntoma se llama gomosis, típicamente provocado por bacterias, puede ser por pseudomonas, y cuando está presente, el árbol genera esta gomosis que se dice que el árbol llora. Gomosis o lloro del árbol. Pero el sistema coevoluciona y no todas las plantas se enferman por los patógenos. Las plantas coevolucionaron con las bacterias y generaron un segundo grupo de receptores. Este segundo grupo de receptores son receptores intracelulares, mientras que los receptores PRR se encuentran en la membrana plasmática. Los receptores NLR se encuentran en el citoplasma y reconocen estos efectores ABR y restablecen la respuesta de defensa que teníamos al inicio. Restablecen la respuesta de defensa mediada por los receptores PRR y además gatillan y fortalecen esta respuesta. No solo que se restablece, sino que se potencia. Y ahora volvemos a tener un estado sano de la planta. La particularidad es que estos receptores NLR muchas veces dependen de la variedad. Hay algunas variedades no sé, pensemos en tomate, hay algunas variedades de tomate que tienen más receptores NLR y por lo tanto son más resistentes a los patógenos. Mientras que hay otras plantas, otros tomates, otras variedades que tienen menos de estos receptores y son más sensibles.
porque como tienen menos de estos receptores, no pueden frenar el ataque de este patógeno adaptado. Entonces, cuando esto ocurre, nuevamente nos enfrentamos a una condición de sanidad. Este tipo de interacción, esto es lo que yo les comentaba, aquí, para estos receptores ABR, estos NLR, que son los receptores de los factores ABR, cuando existe esta compatibilidad, la planta se vuelve resistente, pero tiene que existir un receptor de tipo NLR que reconozca al efector ABR. Si no, el efector ABR está libre y puede ir a buscar su blanco, interactúa con una proteína que es parte de esta respuesta de defensa y inhibe la respuesta de defensa primaria, por decirlo de algún modo. Okay. Les voy a comentar algo acerca de herramientas biotecnológicas que se pueden usar para la protección contra estos patógenos. Bueno, nosotros sabemos ya que cada vez en el mundo existe un movimiento a utilizar tecnologías que sean más limpias. Entre ellas podemos contar con el uso de algunos fungicidas o bactericidas, o en el fondo inhibidores o productos para el control de plagas que sean más sustentables, que sean más limpios. Y dentro de eso existen varias tecnologías. Una de ellas es la utilización de bacterias que no son nocivas para la planta, para aumentar la respuesta de defensa de las plantas, pensando en activar esta vía utilizando bacterias que no son patogénicas. De esta forma se activa la respuesta de defensa de las plantas sin tener que producir, sin que tener que poner aquí una bacteria que induzca la enfermedad. Y de esta forma se activa y se puede utilizar como un probiótico. Eso, chicos. Hoy día, eso era lo que yo le quería mostrar acerca del estrés biótico. ¿Tienen alguna duda de esta o de la otra clase? No sé si fue muy rápido. ¿No? Ahí, todo claro. Ya. Y les quería preguntar acerca de si vieron el archivo que les subí del práctico. Ya. Entonces, ustedes ya tienen sus notas de todas formas. Y les subí unas imágenes por si quieren completar los dibujos. Y recuerden que tienen que calcular la densidad de estoma. En las imágenes que yo le mandé, pueden ocupar la 10 por o la 20 por. Y calculen el tamaño del campo para calcular el área que están mirando. Y para calcular esa área, puse 40 por, se dice 40 por, deja mirar el archivo, me puede haber equivocado. Ya.
No, en las imágenes que yo les mandé, hay 4, 10 y 20. Entonces, Mario, ¿usaste o no el 40 por? Ah, Mario, tú entregaste ya la tarea. No, tu tarea la voy a evaluar aparte. Pues ya la entregaste. Ese fue Renato. Eh, y ya, es que si lo calculaste con 40, eh, yo aquí no tengo un microscopio 40 por. El 40 por que tengo ya ocupa aceite, ya es distinto. Pero revisa el conteo con, con la imagen de 20 por. Sí, mejor usa el que subí, porque no tengo la escala para transformar el 40 por a tamaño real. Y bueno, eso. No sé si tienen más dudas, comentarios.